El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este domingo pone de manifiesto dos aspectos en nuestra vida. Uno es la cuestión de la escucha. El saber escuchar verdaderamente nos lleva a actuar de acuerdo a lo que somos capaces de escuchar. Y si verdaderamente aquello que escuchamos es la voluntad de Dios, entonces tenemos la certeza de no equivocarnos. Con mucha frecuencia, en un mundo lleno de ruido, lleno de tantas voces, lleno de tantísimas cosas, nos cuesta hacer un momento, un espacio, un silencio interior y exterior para poder escuchar la voz de Dios. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, entonces nuestra vida va a ser como una barca que va a ir a la deriva por cualquier rumbo, ¿verdad?, a merced de cualquier viento y de cualquier doctrina. Y esto es algo muy delicado, porque entonces nuestra fe no está afianzada en Dios, sino en el Dios que nosotros nos hemos hecho a nuestra medida. Esta es una constante en la Sagrada Escritura, y Dios va a llamar la atención duramente sobre este aspecto, el aspecto de la escucha. Para eso, para conocerle a Él, para distinguirle a Él, para amarle solo a Él y para darle a conocer solo a Él. La primera lectura nos presenta el episodio de Elías. Elías que huye precisamente al desierto del Horeb, que está en la Alta Galilea. ¿Por qué? Porque todos los profetas han sido asesinados y solamente quedaba él. Y entonces el Señor lo lleva
¿verdad? Le revela que vaya a este monte y se hospede en aquella cueva. Y ahí el Señor se hará presente. Pero Elías tiene un concepto, Elías tiene una forma de ver a Dios y tiene quizás también una experiencia de Dios, pero ni el concepto, ni la forma, ni la experiencia corresponden a cómo Dios se va a manifestar. Y entonces, evidentemente, Elías, en primer lugar, pues se va por allá por miedo. Eso es lo que lo conduce, ¿verdad?, a irse al desierto, al monte Horeb. Y en segundo lugar, para descubrir la presencia de Dios, una presencia que ya estaba, porque Dios le había dicho a dónde se fuera, ¿verdad? Vete y yo pasaré. Entonces, llama la atención cómo muchas de las veces nos gustan las cosas aparatosas, las cosas que llamen la atención, y cuanto más se sepan y cuanto más se conozcan y cuanto más bello esté, ¿verdad?, pareciera que más manifestación de Dios. No, la primera lectura pone de manifiesto precisamente estas realidades, ¿sí? La realidad del ruido, la realidad del fuego, la realidad del terremoto, cosas que se pueden percibir constantemente, cosas que no pueden pasar desapercibidas. Y sin embargo, cuando viene el viento fresco, la brisa suave, cuando sopla la ruá, cuando sopla el Espíritu del Señor, no nos enteramos. El viento sabe de dónde viene y a dónde va. Y a nosotros nos puede rozar el rostro, nuestra mirada, nuestro cuerpo, y lo podemos dejar ir y no descubrir ahí a Dios. Así estaba Elías, ¿sí? Pensaba que en aquello que llamaba la atención se iba a manifestar Dios. Y en realidad Dios se manifiesta en lo sencillo. Dios se manifiesta en lo humilde. Dios se manifiesta en lo pequeño. Y entonces se da cuenta que Dios está en aquella suave brisa, en aquella armonía, en aquella delicadeza, en aquella presencia, ¿verdad?, que de manera callada y sencilla hace que caiga el rostro en el suelo, porque estoy ante la presencia divina. Y de esto es precisamente signo de que Elías se cubre el rostro. ¿Por qué? Porque el Señor va pasando, no nos dice el texto que vio a Dios, sino que iba pasando en aquella suave brisa. Entonces, la atención a la voz de Dios, de escucharle, y luego la perspectiva de la fe es la que nos pone en actitud de reconocimiento en lo más sencillo. ¿Cuántas de las veces nuestra vida está pasando por un momento difícil? Vamos a pedir un consejo y quien nos aconseja simple y sencillamente nos dice: tenga fe, crea. Y no nos quedamos convencidos con eso. Y no nos llena eso. Y quisiéramos que nos dieran todo un discurso. No es la actitud de las personas que tienen fe. Y esto lo vemos claramente en el Evangelio. Acaba de pasar el episodio de la multiplicación de los panes. Los que han estado por esos lugares dicen que hasta el día de hoy está todavía la roca encima de la cual se pusieron todos los panes donde Jesús hizo la multiplicación, que están a la ribera del mar de Galilea. Y es un lugar, ¿verdad?, donde verdaderamente se manifiesta la obra de Dios. La multitud que le estaba escuchando, que estaba escuchando su discurso, habían estado ahí embebidos con lo que aquel hombre de Galilea estaba diciendo, que no tenía ninguna preparación, ningún conocimiento, sino solo experiencia de Dios. Y entonces el tiempo pasaba y para ellos aquello, ¿verdad?, era un instante. Y de ahí viene la preocupación de Jesús de darles de comer, porque la humanidad de Jesús manifiesta precisamente esto, ¿verdad?, como el sentimiento, la cercanía y la preocupación por las necesidades del otro. Entonces acababa de pasar este episodio. Nos dice el Evangelio, Él se quedó despidiendo a la gente, mientras mandó a sus discípulos, ¿verdad?, a que se fueran dentro del mar de Galilea en la barca. Y Jesús
no los manda por casualidad, sino que Él quiere renovar ese momento de encuentro con Dios, ese momento de encuentro con su Padre, a través de la oración. Y entonces se queda ahí, en el monte, a orar. Y desde ahí seguramente, ¿verdad?, iba viendo a los apóstoles, a los discípulos que iban sobre el lago, ¿verdad?, hasta que cayó la tarde y cayó la noche y dejó de verles, y ellos dejaron de verle a Él. Pero no era solamente una mirada física, no era solamente una luz física de que se pone el sol, cae la noche y todo desaparece. No, esto nos está hablando de algo más profundo, nos está hablando de nuestra vida, nos está hablando de nuestro ser, nos está hablando de la capacidad que tenemos precisamente de esa relación con Dios a pesar de las vicisitudes de la vida. Y entonces cae la noche, ¿verdad? Y cuando Jesús termina de orar, que seguramente sería en la madrugada, es cuando va donde los discípulos. Y claro, si Él es el Señor, ¿sí?, como se le reconoce, como le reconoce Elías y como luego le reconocerán también los discípulos, pues puede andar sobre las aguas y puede andar sobre el viento y puede andar sobre la tierra, pero no es cuestión de milagro, es cuestión de que Él está manifestando su poder en el universo entero. Entonces va caminando, ¿verdad?, sobre las aguas y de pronto lo ven. Y ahí tenemos a Pedro, siempre Pedro, ¿verdad? Si eres tú, haz que vaya a ti. Cosa tan sencilla, pues ven, si el problema no es mío, el problema es tuyo. Yo no tengo problema porque vengas a mí, sino si tú tienes capacidad de una verdadera fe para venir a mí. Una fe que te desubica, una fe que te desinstala, una fe que te arranca de tus seguridades y una fe que te hace capaz de transportarte a donde tú quieras, pero si confías verdaderamente en mí. Y entonces Pedro se lanza. El ímpetu, el impulso lo lleva a hacer eso, pero cuando Pedro reacciona, cuando Pedro dice, ¿qué estoy haciendo? Y veamos las escenas de nuestra vida. En algunos momentos que uno dice, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Cuando se da cuenta, cuando entra la razón, cuando la razón se impone sobre la fe, se viene abajo. Y se viene abajo no porque aquel en quien crea ha fallado, él sigue su travesía, sino porque él verdaderamente no se ha dado cuenta quién es Jesús. A pesar de lo que acaban de ver, insisto, acaban de ver la multiplicación de los panes, pero lo ven como eso, como un milagrero, ¿verdad?, como tantos que habían en su tiempo. Y entonces la cuestión es, ¿verdad?, el reconocer que verdaderamente Él es el Señor. Y en los momentos más álgidos de nuestra vida, en los momentos más dolorosos, en los momentos más sufridos y en los momentos más alegres, reconocerle y decirle, sálvame, Señor. Este es el grito de Pedro y este es el grito de la iglesia y este es el grito de nosotros, sálvame, Señor. Entonces, reconocer verdaderamente el poder de Dios no está en que me salve de que me ahogue en las vicisitudes de la vida, sino en que verdaderamente mi vida no se pierda para la eternidad. Cuán importante es darnos cuenta de esto, porque entonces es necesario reconocer la divinidad de Jesús y darnos cuenta que aunque Dios se hizo hombre, que aunque Dios se encarnó, que aunque Dios se hizo como nosotros, no es igual a nosotros. Por más que nosotros querramos tratarlo igual, no es igual a nosotros. Es Dios en medio de nosotros, es Dios que se encarna, es Dios que se hace presente. Y este es el dolor de Pablo para con los judíos hasta el día de hoy, que no reconocen a Cristo Jesús como el Salvador, como el Mesías. Entonces, reconocerle a Cristo Jesús como el Salvador, como el Mesías, significa
dejarle las riendas de mi propia vida. Significa que me subo a esa barca y permito que Jesús, el capitán, esté en ella o no esté en ella. Significa que mi confianza en Él es absoluta y que podré pasar por la mayor calamidad, por la mayor oscuridad de mi vida, por el mayor problema, pero estoy con Jesús. Y estando con Jesús, nada me puede hundir. Esta es una fe sólida. No es la fe que pide un milagro, sino la fe que me da la certeza de que Dios no me va a dejar nunca, sea cual sea la situación que esté viviendo. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de poder vivir en una fe firme, en una fe sólida, en una fe adulta, para poder enfrentar así las vicisitudes de la vida desde la perspectiva de Dios.